vamos a profundizar más este y otros temas de la coyuntura política con la presencia de la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, quien se encuentra esta noche ya en Visión Central, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, congresista. Muy buenas noches, Paolo. Un gusto de estar en Visión Central. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, congresista. A ver, ayúdenos un poquito a poder entender un poco la situación siempre agitada que se vive en el Perú, como usted sabe. Ahora la Corte Interamericana le ha dicho al Estado peruano de que se abstenga de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, y quienes están en contra de esta medida dicen que la Corte está violando la soberanía nacional. Qué falta de conocimiento, qué ignorancia. Fíjese usted, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte supranacional a la que el Estado peruano tiene que someterse, porque nosotros hemos firmado tratados en los que expresamente señalamos que cuando hay casos de derechos humanos, entonces es la Corte Interamericana de Derechos Humanos una instancia en la que se pueden revisar fallos internos. No porque no tengamos independencia ni autonomía, que tenemos independencia y autonomía, solamente es que la Corte interpreta las decisiones jurisdiccionales a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos que hemos ratificado y que, por tanto, son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, tenemos que cumplirlos obligatoriamente. Por ejemplo, Chile ha sido condenado, el Estado chileno, varias veces, y el Estado chileno ha cumplido pues con lo que le ha ordenado la Corte Interamericana, y así varios países, ¿no? Es decir, Venezuela, por ejemplo, no quiere someterse porque, claro, ellos hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero los países que tienen estados democráticos, que tienen democracia, sí, no sé, el único que se ha salido es Venezuela, ¿no? Y Nicaragua, que ya es un escándalo, porque el señor, el presidente Daniel Ortega está hasta acusado hasta de violar a su hija, entonces, y ha encarcelado a todos los opositores. Entonces, ¿quiénes son los países que se niegan a pertenecer a la jurisdicción de esta Corte Supranacional? Las dictaduras. Por ejemplo, Venezuela, Maduro, la Venezuela de Maduro, la Nicaragua de Daniel Ortega. Entonces el Perú pues no puede estar como esos países, ¿no? Entonces nosotros tenemos que obedecer las decisiones de una corte de la que somos parte y a la que nos sometemos producto de los tratados que el Estado ha ratificado. Por eso le digo, hay que leer un poquito, sería bueno. ¿Quién le ha dicho esa tontería? Bueno, hemos visto ya algunos comentarios de algunos analistas políticos, congresistas. ¿De quién? El congresista Cueto, por ejemplo, ha estado tuiteando ya. Tiene que leer, pues el señor tiene que leer, el señor Cueto. Bueno, tiene que leer, porque imagínate, él está tomando la posición de Maduro y de Ortega. Qué contradicción, ¿no? Si el congresista Cueto es el almirante, debería estar en contra de estos comunistas degenerados como Maduro y Ortega. Sí, ¿cómo va a pensar igual que ellos? Qué cosa políticos. Increíble, ¿no? Sin embargo, bueno, eso lo hemos leído de algunos, como le decía, líderes políticos, pero por ejemplo el abogado... ¿Como quién, por ejemplo? ¿Como quién? A ver, sí, para explicarnos por qué esa posición cercana a Maduro y a Ortega. El abogado César Nakazaki, por ejemplo, no ha mencionado este tema, sin embargo, comenta de que ya son 83 años... ¿Por qué no lo ha mencionado? No, claro, eso no lo ha mencionado. Ya tiene 83 años. No va a decir una barbaridad, pues, una atrocidad como la que ha dicho el estado actual del expresidente Alberto Fujimori está más deteriorado que en el momento, el 2017, que le brindó el indulto Pedro Pablo Kuczynski, es lo que alega César Nakazaki. Entonces eso quiere decir que bueno, está claro que el 17 nos engañó a todos. Está claro. Porque han pasado 5 años y no le ha pasado nada al señor. O sea, para empezar, Fujimori nos engañó, utilizó al presidente Kuczynski. Mire todo lo que ha pasado, analicemos. Si usted me permite. Sí, por supuesto. Paolo. Mire, en el 17, PPK, el presidente, negocia, está aprobado, ¿no? Que el congresista Mamani inclusive graba cuando intercambiaban votos para que no lo vaquen a cambio de que indulten a su papá.
Entonces, ese intercambio de votos, por ejemplo, que es completamente irregular, es una parte del problema del indulto, pero la otra es que no se cumplió con los procedimientos que tenían que hacerse. Pero aparte, no podía salir. Si bien algunos dicen que en el fallo no está condenado por delitos contra la humanidad, porque eso es un delito posterior, yo he leído la sentencia, y en el sustento de la sentencia sí se argumenta que han sido delitos de lesa humanidad. Lo que pasa, la confusión está porque en el Código Penal después se introducen unos delitos contra la humanidad, después, ¿no? Entonces hay esa duda, pero en la argumentación de la sentencia está que había cometido hechos de lesa humanidad. Queda claro, según lo que nos comenta también usted, congresista, que esta resolución de la Corte Interamericana no se puede desacatar y el Estado tiene que cumplirla. Ya veremos entonces cómo va evolucionando el caso. Pues efectivamente... Bueno, no puede evolucionar de otra manera más que se queda Fujimori preso. Eso es todo lo que va a evolucionar. Ok, muy bien. Muy bien, congresista. En otro tema, por ejemplo, tenemos que también Bruno Pacheco y algunos sobrinos del presidente Pedro Castillo no han podido ser ubicados a raíz de esta detención preliminar que pesa en su contra. Y la Comisión de Fiscalización ha solicitado que se les incluya en la lista de los más buscados al Ministerio del Interior. ¿Cree que pueda pasar? Me parece una excelente idea, y que pongan una buena recompensa para que todo el mundo esté atento a dónde están y los entregue, ¿no? A cambio de la recompensa. Funciona. Eso funcionó muchísimo con el ministro Basombrío y se lograron capturas muy importantes. A mí me parece una excelente idea que pongan una buena recompensa para que la gente los entregue. Es un buen mecanismo. ¿Y funcionó con Pinturita y los otros prófugos también de la justicia? Hasta ahora no ha habido mucho éxito. Bueno, lo que pasa es que no sé cuánto habrán puesto por esos sujetos que usted menciona, ¿no? Los dinámicos del centro que en la lista de los más buscados, lo que incentiva a la población es la recompensa que se pone por determinado delincuente que es buscado por la justicia. Entonces, más bien lo que yo le pediría al ministro del Interior es que ponga una buena recompensa, pues 40.000, 50.000 soles para que la gente se anime a que si lo ve, los entreguen lo más pronto posible, esos delincuentes. Curioso cómo ellos mismos alegan de que no tienen nada que esconder, no han violado la ley, sin embargo, no enfrentan la justicia como correspondería, ciertamente, pues, ¿no? Y bueno, es que eso te da dos datos. Uno, que son unos miedosos que le tienen miedo a estar en prisión. Cobardines son, ¿no? Y la otra es que no quieren enfrentarse a la justicia porque... ¿quién no se quiere enfrentar a la justicia? El que tiene miedo de enfrentarla. Entonces yo creo que estos tienen muchos problemas y están fugitivos porque seguramente sus defensas son muy malas o hay pruebas contundentes. Claro, y lo que ha salido a declarar también Karelyn López, que está de alguna manera revelando bastante sucesos de lo que se venía trabajando ahí bajo las sombras, lamentablemente. Ahora aquí sí hay que ver pero cómo ella es una evoluciona. Aspirante a colaboradora eficaz. Okay. Además de eso, si es que ya fuera colaboradora eficaz, tenemos que tener en cuenta que la ley dice que tiene que verificarse que lo que dice la colaboradora eficaz es verdad. Porque con tal de salvar mi pellejo puedo culpar a quien sea. Entonces claro, eso más bien tiene que verificarse, como usted dice, verificarse, ¿no? Claro. Entonces lo que yo creo es que han encontrado pruebas que han merecido esas decisiones, ¿no?, del juez para que tengan esta prisión, de la que se han escapado. Importante continuar con las investigaciones. Congresista. Claro, así igualito se escapó Montesinos, ¿se acuerdan? Ya. Y a Fujimori lo tuvimos que traer de Chile. O sea, los delincuentes se escapan siempre, ¿ah? Se escapan. Es una tendencia del ser humano. O sea, Fujimori lo hizo Montesinos. Los delincuentes siempre buscan huir de la justicia. A nadie le gusta estar preso. Efectivamente. Fujimori se fue hasta el Japón.
usó su nacionalidad para postular al parlamento japonés, imagínate. Imagínese. Imagínese, entonces ya siendo parlamentario japonés, peor, no había cómo traerlo. Efectivamente. A Fujimori lo logramos traer cuando él, no sé quién, le dice, no te preocupes, si vamos a Chile no pasa nada, y ya ve, lo trajimos y está preso. Por los delitos que cometió, muy graves además. Sí. Congresista, ayúdenos a dilucidar un poquito el panorama durante la vacancia que hemos vivido hasta hace poco, el segundo proceso de vacancia que enfrenta Pedro Castillo. Bueno, ya salió nuevamente, digamos, victorioso, se puede decir de alguna manera, pues de alguna manera claro, porque está reforzando. Es que la oposición tiene la culpa, Paolo, porque la moción era un adefesio, una tontería de moción. Y acuérdate, no sumemos los votos por la vacancia, sumemos los votos que taponan la vacancia. Mira, ¿por qué vacan a PPK? Y aquí la gente que nos escucha y nos ve seguramente se acordará. PPK tenía una bancada de un partido que desapareció. Es decir, y cada congresista hacía lo que quería. Y Vizcarra no tenía partido, no tenía bancada. Pedro Castillo tiene los congresistas de Perú Libre, los congresistas de Perú Democrático y los congresistas de Juntos por el Perú. Y hay un trascendido en los pasillos del Congreso que la bancada de Perú Democrático tendría más integrantes, con lo que el tapón ya no sería de 44, sino de 48. Es decir, no hay vacancia. Y la vacancia, ¿por qué funcionó con los otros presidentes? No tenían bancada. No tenían bancada. Entonces, no tenían cómo defender a su Congresista, presidente. usted ha sido una de las que más fuerte ha alzado su voz en el tema de cómo salir de este entrampamiento que nos tiene en vacancia tras vacancia, casi una vacancia por año, nos tiene hace unos años atrás. El de reformas políticas, y eso se debe encargar el Parlamento. ¿Usted cree que los parlamentarios están dispuestos a promover estas reformas que usted ha comentado para poder dilucidar estos temas políticos de vacancia y de cuestiones de confianza, etcétera? Claro, estamos en un círculo vicioso. Mira, no hay DNIs, ni brevetes, ni pasaportes, porque han habido tantos cambios de funcionarios que los procedimientos de compra se han interrumpido, se han parado, se han caído. ¿Y aquí quién es el pagano de esta inestabilidad? El pueblo, ciudadano de a pie, la gente. Entonces, yo he ido a verificar, no hay pasaportes. Recién en mayo van a llegar 300,000. Entonces, esto va a ser un problema. Anda tú a buscar un DNI nuevo. Anda, que te den brevete, no hay. Simplemente ya brevete, no hay. Te lo dan virtual. Entonces, si tú tienes que ir al extranjero y quieres manejar, te pelaste porque no vas a poder manejar con el brevete digital. Entonces, todo esto, esos son 3 ejemplos concretos que la gente está sufriendo. Yo he ido en mi semana de representación a verificar, he ido al aeropuerto, he ido a migraciones a Breña, he ido a la Reñeca, aquí a Girón Ancash, la gente con sus bebitos, desorientada además, porque de Mesa Redonda los mandaban a Ancash y de Ancash los mandaban a Tarata, Jesús María, un caos completo. Entonces, eso se refleja en todo el Estado. ¿Qué proponemos nosotros, las moradas, los morados? Proponemos que se reforme la manera de elegir y la manera de controlar a los presidentes y los congresistas. Por ejemplo, la gente, ¿por qué está molesta con nosotros los congresistas? Está molesto pues porque no tienen manera de controlarnos, de evaluarnos. Entonces la gente dice, estos hacen lo que les da la gana porque claro, no pueden renunciar, tenemos una inmunidad en las que nos procesan a través de la Corte Suprema. Tienen que cumplir sus 5 años. Pero son 5 años, entonces, ¿qué proponemos nosotros? Por ejemplo, yo especialmente, yo digo, a mitad de mandato, tómennos examen y que el pueblo diga, mira, ¿sabes qué? Esta y esta, que no quiero que sigan en el Congreso. Y en las regiones lo tienen más claro, ¿eh? Porque en las regiones se nota más cuando un congresista no funciona. Acá somos más de 10 millones de habitantes en Lima y somos 30
30 representantes, 30, 35 creo. Entonces, más o menos puedes disimular, pero en las regiones no, porque hay regiones que tienen 2 congresistas. Entonces ellos se dan cuenta cuando no trabajan. Desde el Congreso, ¿cómo evaluar el desempeño de los congresistas por los que votamos, digamos, ¿no? Es un tema para que la ciudadanía tenga un poco más de acción. Muy importante. Entonces, con eso, a mitad de mandato, ¿no? A mitad de mandato, hay unas elecciones donde tú dices, yo no quiero que se quede, que se vaya. Y entonces con eso, los congresistas van a ir derechitos. Porque nosotros, ¿quién nos vigila a nosotros? La Comisión de Ética. ¿Y la Comisión de Ética dónde está? Formada por los mismos congresistas. Por eso no hay ni un condenado en ética. Cada que va alguien a ética sale igual. A no ser que los partidos tengan un opositor. Por ejemplo, a mí me querían llevar a ética porque dije que hay congresistas que no están por su sueldo, sino por el poder que le dan los votos. Y porque a veces inclusive, ¿no? Hacen gestión de intereses. Claro. El congresista Wong, lo hemos visto en la televisión, como ha dicho, ¿puede poner a mi asesor en APU, por favor? Y le dicen, claro. Y el sueldo o sea, pidiendo que ponga a su empleado, a su asesor ahí. El tema que usted comenta yo lo veo como que en cuanto a la forma, sí, es un tema válido, ¿no? Pero al fondo, digamos, la gente mandarla a votar cada 2 años y medio, aparte de las elecciones municipales, regionales. Es muy importante, ¿no?, que la ciudadanía esté activa, que nos controle. Entonces, ¿qué va a pasar? La ciudadanía va a tener poder sobre nosotros. ¿Y ahora? Hoy día, ¿qué pasa? Nosotros tenemos poder sobre la ciudadanía y por eso está molesto. 82% no nos quiere. Ahora hay una propuesta también que han hablado sobre el voto voluntario congresista, lanzada por Adriana Tudela y el congresista Alejandro Cabero. ¿Cree que tenga aceptación? ¿Cree que esa propuesta vaya a avanzar? Para que el voto voluntario tiene que el voto estar cerca a la gente. Aquí la gente vive en un sitio y vota en otro. Eso es en Lima. Pero imagínate que estás en el río Cenepa. ¿Qué hacen ahí los candidatos, por ejemplo? Le dicen, mira, si yo gano, tú vienes en el bote y es de bajada. Pues. A Nieva es de bajada. Pero a la hora que vas a regresar, que es de subida, los candidatos dicen, si yo gano, te regreso. Y si pierdo, no te regreso. Y tú ves a gente ahí votada. Porque tienen que ir a votar. Claro, hay gente que tiene mucho más con el voto voluntario? Acceder al voto, ¿no? Que no van a ir a votar ninguno. Definitivamente y entonces solo van a votar el porcentaje de votos. Exacto. Entonces eso va a ir contra ellos mismos. Sí, bien. O sea, en Lima puede ser, porque ya, como sea, llegarás. Pero cuando estás en una comunidad indígena, donde queda muy lejos desplazarte, tú vas a decir no voto. Y entonces ese ciudadano, esa ciudadana, ya no va a votar. Aunque esa propuesta es un tema más nacional, no creo que se haga regionales, sería difícil, creo que sea así. Es que las leyes tienen una característica. Las leyes son de carácter nacional. No puede haber una ley para una como región. usted me dice, no, en Lima puede ser, pero en provincia es difícil, entonces yo no. También. Claro. Sí, pues es que hay que pensar las leyes pensando en todas nuestras regiones. Claro que sí. No solamente donde vivimos. Ya para ir cerrando, coméntenos por favor, hace poco ha habido esta encuesta donde se ha manifestado un amplio rechazo al Congreso, ¿no? Un 80% más o menos de gente que rechaza la labor del Congreso. Otra encuesta ha dicho 82%. Usted como parlamentaria, ¿cuál es, digamos, el mea culpa? Y después de este proceso fallido de vacancia, ¿qué es lo que le espera al Congreso para poder enmendar un poco la plana de cara a la opinión de la población? Bueno, es que no todos los congresistas somos iguales. Por eso es que yo pido que nos evalúen. Porque la población siente pues esta impotencia frente a sus representantes que no puede controlar, que no puede evaluar, que no los puede retirar si están trabajando mal. Entonces se está molesto. Por eso yo lo que pido es evalúennos. Que cuesta plata una elección, ¿qué importa? Si es
la única manera en que la ciudadanía puede defenderse de sus representantes y decirle, tú me has engañado, entonces no voto por ti y quiero que te saquen. Entonces, si nosotros tuviéramos este control ciudadano, la gente tendría más cercanía con sus representantes. Yo, por ejemplo, hago entrevistas con todos los canales, hago entrevistas con páginas de Facebook. No hay medio chico. Todos los medios de comunicación son muy importantes. Y la otra es que hay escenas bochornosas donde el fujimorismo y Perú Libre mechándose, pues. Sí, yo puse un Twitter diciendo por eso, ¿no? Nos odian. Pues. Sí, y varios parlamentarios salieron después a pedir disculpas, ¿no? Que parlamentarios que no participaron de ese intento de Gresca. Bueno, yo le pido perdón porque pertenezco a esa institución y yo en nombre de la institución, aunque yo no haya protagonizado esos hechos bochornosos, yo le pido perdón a la gente. Una última, congresista, un consejo para el gobierno, para el presidente Pedro Castillo, para tratar, digamos, de enrumbar un poco más la situación. Simple, contrate técnicos, no contrate amigos. Bueno, salvo que su amigo sea un buen técnico, ¿no? Pero que contrate técnicos, que contrate profesionales que se respeten. Por ejemplo, al ministro de Salud no lo respetan los médicos. Un ministro de Salud que el colegio médico pide que lo voten porque no lo respetan. Un ministro de Salud donde todos los gestores de la vacunación renuncian porque dicen con este señor no se puede. Entonces hay que buscar técnicos que tengan la aprobación porque un líder, ¿quién es? El que es obedecido, no porque te gritan y te manden, sino porque la gente cree en él. Dice, oye, esa pata, ese señor la tiene clara, entonces vamos a hacerle caso. Ya, vamos a organizarnos para hacer esto. Lo que dice tiene sentido. Claro. Pero si un ministro que es un líder no le hacen caso a sus colegas, ¿dónde vamos a ir? Por eso yo al presidente le digo, señor presidente, por favor, designe técnicos. Se le achaca también bastante falta de liderazgo al presidente y bueno, las designaciones cuestionadas fue uno de los puntos que se mencionó en esta moción de vacancia presidencial. Le agradecemos mucho a la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, por su participación esta noche. Por tu intermedio, a todos tus oyentes y tus televidentes, mandarles un gran abrazo de nuestra parte. Listo. Ha sido la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, quien ha estado esta noche con nosotros en Visión Central.